Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 47. Los que se quedaron atrás. Lamento mucho lo de Kota, si no fuéramos tan descuidados, esto no habría sucedido. Tetsu se disculpó con Mandalay, vistiendo nada más que una toalla para cubrirse. Corrió a la oficina de Pussycat con el niño inconsciente mientras Shoda y Midoriya se separaban de él para ir a buscar a Erasero Blatt para informar cómo sucedió todo esto. En respuesta a sus palabras, Mandalay solo negó con la cabeza mientras ajustaba la cálida toalla facial en la frente de Kota, con su sombrero colocado a un lado. No te preocupes por eso, como dijo tu compañero de clase, la vista bastante femenina probablemente hizo que se desmayara. Mandalay dijo que intentara aliviar la tensión antes de firmar para sí misma. Aunque, ¿quién hubiera pensado que echaría un vistazo antes de llegar a 10? Aizawa nos advirtió que uno de ustedes tenía problemas para mantener esas hormonas adolescentes bajo control, así que le pregunté a Kota si no podía estar atento. Ella explicó cuál era su plan, pero tuvo que admitir que no esperaba que sucediera algo como esto, pero, afortunadamente, no pasó nada malo y nadie resultó herido. Para ser honesto, me alegro de que esté bien y logré atraparlo, una caída desde tan alto no habría sido agradable. Tetsu respondió mientras miraba al joven y notó que cuando dormía así, parecía mucho más de su edad. Hablando por experiencia, Mandalay le bromeó, a lo que él se rió entre dientes mientras se frotaba la nuca. Debiste haber sido muy rápido para atraparlo, pero por lo que nos cuenta Radoll, eras la lanza blindada de tu clase. Continuó mientras Pixie Bob se encargaba de 1A, Radoll y Tiger se ocupaban de 1B. Por lo que les dijeron los dos, el chico de pelo blanco que estaba frente a ella había recibido la peor parte de los ataques. No soy el cuchillo más afilado en la cocina, pero, comenzó Tetsu, viendo cómo las cosas iban a seguir siendo incómodas y también notando que su estado actual de vestimenta no ayudaba, decidió simplemente quitarse la tirita, por así decirlo. Tengo la sensación de que no le gustan los héroes, en absoluto. Terminó mientras miraba a Kota. Su elección de discusión tomó a Mandalay con la guardia baja mientras continuaba. Es realmente extraño, ya que, hasta donde recuerdo, casi todos los niños que conocí querían ser héroes algún día, o al menos, realmente les gustaban los que lo hacían. Dijo que no recordaba haber conocido nunca a alguien a quien no le gustaran los profesionales. Son, superestrellas de hoy en día, y All Might es visto como casi divino en su fuerza y convicción. Seguro que sabía que había más en ellos, habiendo visto que incluso el número 1 podía y resultó gravemente herido en el trabajo, pero el público en general no. Me hace preguntarme quién es Kota la excepción a eso. Mandalay lo miró por un momento como si estuviera deliberando sobre algo antes de llegar aparentemente a una conclusión mientras se hacía señas y se reclinaba en la silla de su oficina. Qué observador, aunque para ser exactos, Kota es solo uno de muchos en nuestra sociedad que no aprueban a los profesionales por una razón u otra. Tal vez si tuviera una infancia normal, una familia normal, no sería parte de ella. Ese grupo. Ella le dijo, recordando los recuerdos dolorosos que había tenido por cómo su expresión cambió. ¿Una familia normal? Dijiste que es tu sobrino, entonces, ¿dónde están sus padres? ¿Trabajan mucho y no tienen suficiente tiempo para pasar con él? Eso fue algo que aprendieron antes, y ahora que no estaba tan agotado, tenía la capacidad intelectual y la energía para darse cuenta de que era bastante extraño que los gatos aceptaran recibirlos a ellos y a un niño pequeño.
¿Por qué harían eso cuando solo uno de ellos es trabajo suficiente para los profesionales que probablemente todavía estén trabajando? Si tan solo fuera eso. No, siempre le daban tiempo, incluso con lo ocupada que era la vida de un profesional, rara vez pasaba una noche en la que al menos uno de ellos no pasara la cena con él y lo acostara. Mandalay se rió para sí misma ante su pregunta, pensando en cuando conoció a Kota y en cómo su prima sostuvo al pequeño bebé en sus brazos, diciéndole que nunca dejaría que nada lo lastimara. Pasado. Dijo Tetsu, percibiendo su extraña y muy premonitoria elección de palabras. Ella no podía querer decir eso, ¿verdad? Como dije, eran héroes, pero ellos, comenzó Mandalay, pero se tomó un momento para hacer una pausa y recomponerse, no tenía sentido llorar frente a un adolescente que acababa de conocer. Fueron asesinados en el cumplimiento del deber, no, fueron asesinados por un monstruo. Se corrigió a sí misma, cerrando su mano en un puño mientras sentía un pulso de ira atravesarla al recordar el momento en que recibió la llamada. Sin embargo, casi tan pronto como llegó, esa ira la abandonó, y en su lugar, la tristeza y el dolor mientras miraba a su sobrino y le acariciaba suavemente la cabeza. ¿Cómo se le explica a un niño de 3 años que sus padres habían muerto en lo que se considera una muerte noble? ¿Que no querían dejarlo? De repente preguntó, queriendo saber qué habría hecho él y sí, sabía que era injusto, que sus amigos habían acertado en su evaluación, todavía no podía escapar de la sensación de que tal vez, solo tal vez podría haberlo expresado mejor. Y ayudó a Kota a lidiar con el dolor que todavía sentía todos los días. Yo, no lo sé, pero como ella esperaba, Tetsu no tenía una respuesta y parecía bastante avergonzado de ello. No es que ella lo culpe, no les enseñan este tipo de cosas a los adolescentes, diablos, fue algo que ni siquiera aprendió durante sus pasantías. Y nosotros tampoco, en lo que respecta a Kota, sus padres lo dejaron solo en este mundo con solo su tía y sus locas amigas para cuidar de él. Ella respondió dejándolos en silencio por un momento, que fue lo que encontró Pixie Bob, parecía que había escuchado de lo que estaban hablando ya que estaba mucho menos alegre que en la cena. No ayudó que desde entonces la gente no haya hecho nada y elogiar a mi prima y a su marido por sus sacrificios fue algo heroico, que sus muertes fueron honorables. Dijo Mandalay mientras recordaba el funeral. Era un día soleado y un clima perfecto, pero en ese momento deseaba que fuera lluvia o algo así. La gente allí ha sido respetuosa, pero no ayudó que siguieran tratando de justificar su fallecimiento como honorable, como si un niño en duelo se preocupara por eso. Los niños son conocidos por su lógica emocional egocéntrica, lo único que hacían era hacer que pareciera que dejarlo era lo correcto, como si ser un héroe fuera más importante que ser sus padres. Pixie continuó desde allí mientras recordaba cómo Kota simplemente estalló en ira cuando lo atraparon, rompiendo todo lo que pudo conseguir y gritando y cualquier cosa antes de desmayarse en un sueño espantoso donde seguía rogando a sus padres que se quedaran. Que sería bueno, que siempre escucharía y eso solo les rompió el corazón aún más. Llevaba alrededor de un año yendo a un terapeuta infantil pero tampoco había progresado mucho. Sus padres eran todo su mundo, y ahora se habían ido, así como así, afirmó Mandalay, habiéndose recompuesto un poco. A Kota le molesta la idea de héroes profesionales. Para él, son personas egoístas que eligen sus propios deseos por encima de sus familias y amigos. No puedo decir que esté equivocado en eso, incluso si se está perdiendo la mayor parte del panorama general. Después de todo, la mayoría de las personas se unen a esta carrera por alguna meta o razón personal y muchos de ellos dicen que lo darán todo si eso significa salvar a otro. Ella agregó que cuando él le preguntó por qué quería ser profesional, le dio vergüenza, en ese momento, admitir que era porque quería ser una ídolo moderna, y la forma más rápida de hacerlo era a través de trabajo de héroe. Seguro que todavía le importaba ayudar a la gente y salvar vidas, pero eso no fue lo que la llevó al negocio. Honestamente, apenas puede tolerarnos. Principalmente me escucha ya que estamos centrados en el rescate, no luchamos contra villanos poderosos ni tenemos que preocuparnos de que vean que, cuando normalmente trabajamos, hay muchos profesionales más adecuados en nuestro equipo. Vista. Mandalay le dijo antes de que pudiera preguntar, ya que incluso él pudo ver que debe haber sido complicado para Kota vivir con personas cuyos trabajos son algo que odia. Aunque hay una parte de mí que siente que él sigue aquí y está dispuesto a escuchar porque siente que no tiene a dónde ir. La mayoría de los niños de su edad viven en una burbuja protectora, donde las cosas son simples y la vida es lleno de diversión y amor, pero el amigo de Kota se fue hace mucho tiempo y él no sabe cómo procesar este mundo cruel en el que vivimos.
Terminó porque no podía empezar a imaginar por lo que él debía estar pasando, ya que sí, también perdió a su prima, pero para ella, tenía 20 y tantos años y hacía mucho que había aceptado que su elección de carrera podría terminar así. Kota era solo un niño que casi pensó que estarían allí, listos para jugar con él y amarlo. ¿Los padres de Kota eran profesionales del combate? Preguntó Tetsu, queriendo obtener más información sobre esto incluso si simplemente quisiera detenerse. No sería justo que eligiera su propia comodidad. No, estaban en el grupo que realmente no tenía una especialidad, más bien ayudaban siempre que podían. El dúo Abaterose puede haber sido de poca monta, pero eran muy queridos y respetados. Respondió Pixie, haciéndolo aún peor ya que significaba que ni siquiera estaban buscando problemas cuando esto sucedió. La mayoría de los profesionales que conocía se ocupaban principalmente de delitos menores que normalmente haría la policía. Diablos, había un profesional en casa que principalmente hacía trabajo voluntario en su área y era famoso por siempre ayudar a los niños a regresar a casa desde la escuela si perdían el tren o algo así. Ya veo, entonces los problemas nos buscan a todos. Murmuró para sí mismo. ¿En qué villano los mató? Lo pregunto ya que no estoy en blanco en esto. No debería sorprendernos, no fue noticia nacional por mucho tiempo. Solo un día en el aire antes de que fuera superado por una gran captura que realizó el Endeavour, y después de eso, fue el mismo año en que Aux alcanzó el número 3 parada. Mandalay le dijo, sonando algo amarga, que la muerte de su familia apenas fue noticia, pero sabía por qué sentían la necesidad de encubrir sus muertes para ayudar a mantener la calma y la seguridad de la gente. Además, también significaba que Kota no tenía que lidiar con los buitres y la prensa. Era un villano llamado muscular, de rango A. Su peculiaridad le dio el poder de desarrollar fibras musculares adicionales en cualquier parte de su cuerpo, potenciando su velocidad, fuerza, durabilidad y reflejos. Ella continuó mientras le había preguntado a la policía qué sabían sobre el incidente en ese momento y lo que surgió fue el nombre ase notorio. Estaba feliz de no tener que ver el incidente que había sido grabado por una cámara de seguridad cercana. Por lo que sé sobre el incidente, él estaba atacando a los civiles como un loco, y ellos intervinieron para darles tiempo para escapar, continuó recordando lo que la policía le había dicho sobre el crimen. Mi prima no tenía un don particularmente fuerte, pero no dejó que su falta de poder los detuviera. Murieron contra un villano al que nunca pudieron vencer para proteger a los demás. Fue lo más heroico que pueda ser, el punto en el que su rango aumentó póstumamente alrededor de 5 puntos por ello, y la comisión de héroes aumentó su seguro de vida mensual por ello, pero, hizo una nueva pausa cuando la peculiaridad de su hermana le permitió crear agua extrayendo humedad del aire circundante, mientras que su esposo y su compañero podría controlar el agua pero no producirla. Por eso trabajaban cerca de la costa. También sabía que era bastante mediocre en una pelea, así que escuchar que hizo lo que hizo contra una amenaza que debería haber quedado en manos de las personas en el top 20 solo para salvar a la gente hizo que ambas quisieran ir al cielo para abrazarla. Gracias por su sacrificio y darle un puñetazo en la mandíbula por ese estúpido movimiento. Si pudiera tenerlo aquí, con nosotros, felizmente renunciaría a todo eso. Ella, en lugar de decir ese pensamiento en particular, eligió terminar con eso cuando Tetsu se movió para irse pero se detuvo en la puerta. Ya veo, dijo mientras alcanzaba la manija antes de hacer una pausa. ¿Alguna vez atraparon al bastardo? No, ya se había ido cuando llegaron los refuerzos. Encontraron su globo ocular, así que al menos sabemos que tuvieron un buen disparo antes de caer. Pixie le dijo que los gatos se habrían unido a la búsqueda, pero como especialistas en rescate, no habrían sido de mucha ayuda y aún así, tenían sus propias preocupaciones. Aún así, no hemos seguido los esfuerzos de rastreo de la policía, tenemos nuestras propias cosas con las que lidiar y buscar peleas no es una de ellas. Con eso, el niño los dejó, su mente llena de pensamientos e ideas en las que nunca pensó que tendría que pensar. Por un lado, sabía que los profesionales morían y con más frecuencia de lo que las noticias quisieran que la gente supiera, pero por otro lado, nunca pensó que le podría pasar a él o a alguien que conocía. Claro, a Monoma le gustaba hablar mierda sobre uno, a cada vez que se mencionaban de pasada, y Kodai no era la persona más sociable, a menudo solo respondía con palabras o sonidos individuales, pero seguían siendo sus compañeros de clase y sus amigos. Son buenas personas, ni siquiera podía imaginar cómo reaccionaría si alguna vez recibiera la llamada de que alguno de ellos había terminado mientras estaba en el trabajo, ¿qué les diría a sus amigos, familiares y a él mismo? Para él,
Tenía aún más con qué lidiar, ya que, como sucesor elegido por All Might, no solo hereda One for All sino todos los problemas que conlleva. El símbolo de la paz dedicó toda su vida al trabajo de héroe, lo que combinado con el gran secreto que se le acusaba, hacía que las relaciones a largo plazo fueran difíciles de mantener, y las románticas aún más. ¿Tendría que renunciar a eso? ¿Se perderá la oportunidad de reunirse con viejos amigos, casarse con la chica perfecta y tener sus propios hijos? ¿O moriría en el trabajo ante alguna amenaza que solo él podría afrontar? Después de todo, All for One todavía estaba ahí fuera, y ni siquiera All Might pudo derribar al tirano. Necesito volverme más fuerte, no solo para convertirme en el próximo símbolo de paz, sino también para nunca hacer pasar esto a mis seres queridos. Desterró esos pensamientos. No le harían ningún bien ahora mismo. Todo lo que podía hacer era hacer todo lo posible para volverse más fuerte, más inteligente y más rápido. Ser mejor que ayer. Necesito el poder para volver siempre a casa. Murmuró para sí mismo mientras doblaba la esquina y se encontraba nuevamente con Shoda y Midoriya, quienes también tenían a Yaoyorozu y Kendo con ellos y ninguno parecía complacido por su pequeña charla con los maestros. Campamento de entrenamiento. Día 25:30 AM. Buenos días, damas y caballeros. Espero que hayan dormido bien ya que se arrepentirán si no lo hicieron. Aizawa le dijo a su clase, luciendo igual que siempre a pesar de que hizo que todos se despertaran al amanecer, se vistieran, comieran y estuvieran listos en solo 10 minutos bajo el riesgo de algún tipo de castigo. No lo hice. Mineta, que tenía un ojo morado, murmuró al sentir la mirada de todos los presentes en su espalda, enviando una punta de hielo por su espalda. ¿A quién le importa, chico Uba? Dijo Midoriya por el grupo mientras dirigían su atención a Aizawa. Ya tenía que lidiar con explicarle el incidente a Vlad, no estaba de humor para poner a prueba a su maestro. Mineta, recuerda. Estás sobre hielo fino. Un truco más como el de anoche y su suspensión y podrás despedirte del campamento. Oh, parecía que no tenía por qué hacerlo ya que Aizawa ya no parecía feliz. Eso, junto con los ojos rojos y el ojo flotante, fueron suficientes para asustar a Mineta y despertarla. Sí, señor. Continuando, hoy el campo de entrenamiento comienza en su totalidad. Considere ayer como solo el calentamiento ya que de ahora en adelante, trabajaremos en serio para aumentar su fuerza. Aizawa se volvió para dirigirse al resto de ellos mientras comenzaba a alejarlos del edificio del campamento base. El objetivo de todo este viaje es aumentar sus fortalezas hasta el punto en que puedan obtener sus licencias provisionales. Más que eso, es prepararlos a todos para las hostilidades que desafortunadamente son más una norma cada minuto. Continuó y finalmente les dio la razón por la cual les dirían que este viaje sería más difícil que cualquier otro campamento de primer año que haya realizado la UA. No les tomó mucho tiempo llegar a un claro a cierta distancia del edificio principal, donde sacó una pelota familiar. Midoriya llamó al representante de la clase mientras le lanzaba la pelota, su advertencia fue suficiente para que el niño atrapara la pelota con una mano. ¿Lograste patear este mismo tipo de pelota alrededor de 464,8 metros, 508 yardas, el primer día, correcto? Le preguntó. Suena bien, ¿verdad? Midoriya respondió, aunque nunca se molestó en recordar la distancia exacta, estaba seguro de que su maestro la registró en alguna parte. Él asintió con la cabeza mientras se hacía a un lado y le hacía un gesto para que avanzara. Lo mismo que antes, veamos cuánto has mejorado. Aizawa le dijo mientras hacía lo que le decía y entraba en lo que imaginaba era un círculo idéntico al de la escuela. Con sus compañeros de clase, finalmente despertaron plenamente ante la perspectiva de hacer algo como lo hicieron el primer día. «Oh, ¿entonces estamos comprobando nuestro progreso?», preguntó Zero. Dado que han sucedido un montón de cosas estos últimos meses, realmente debemos haber ganado un aumento de potencia. Tal vez logre patear medio kilómetro, 546 yardas, esta vez. Uraraka aplaudió mientras ella y su grupo de amigos entrenaban juntos regularmente y ella había visto cuán poderosas eran sus piernas. Ni de lejos alguien como Ishida, pero podía atravesar bloques de madera todo el día como esos maestros de kung fu que veía en las viejas películas de sus padres. Sácalo de aquí a patadas, Midoriya. Sato aplaudió a su compañero de clase, quien solo pudo sonreír mientras lanzaba el balón hacia arriba y preparaba la patada. No es necesario que me digas eso. Gritó mientras lamía la pelota tan fuerte como podía, viéndola salir volando, así que esperó a que se anunciara su puntaje.
468,9 metros, 512 yardas, les dijo Aizawa, su franqueza ahogó su emoción mientras sentía que caía de bruces en estado de shock, el resto de ellos no se quedaban atrás. ¿Qué? Para demostrar que no estaba jodiendo con ellos, Aizawa incluso les mostró su teléfono donde podían ver el resultado tan claro como el día. Eso es, menos de lo que esperaba, dijo Iida mientras intentaba recomponerse mientras Midoriya caminaba de regreso al grupo, una nube de depresión sobre él mientras Asui le daba palmaditas en la espalda para consolarlo mientras Bakugo simplemente sonreía ante la escasa mejora de su rival barra a mi enemigo. Eso es como una mejora de 9 metros, bastante decepcionante si me preguntas. Shinsu habló, aunque no estaba muy seguro de poder igualar esa distancia él mismo. Bakugo, estás despierto. Aizawa llamó a su bocazas residente. Agarró el balón y tomó posición justo donde estaba Deku para que no pudiera afirmar que tenía algún tipo de ventaja. Tu puntuación fue de 711,2 metros, 777 yardas. Se lo dijo a él y a la clase para que supieran cuál era su puntuación y les permitieran ver por sí mismos cualquier tipo de mejora. Vete al infierno. Al escuchar eso, Bakugo inmediatamente decidió que se conformaría con no menos de 800 metros, 874 yardas, y con todo el poder que pudo reunir, lanzó la pelota con un grito. Su lanzamiento lo envió mucho más rápido y más lejos que el de Midoriya, pero ese no era el punto de referencia que estaba usando. 718,2 metros, 785 yardas, le dijo Aizawa al grupo, una vez más sorprendiéndolos por lo baja que fue la mejora en comparación con el primer día, nadie más que Bakugo, quien parecía que su mente se estaba reiniciando después de haber dicho algo tan loco, pero como con Midoriya, su maestra, les mostró la distancia. ¿Qué carajo? Bakugo rugió mientras regresaba pisando fuerte al grupo, completamente enojado. Eso es incluso menos, como solo 7 metros de distancia adicional. Dijo Zero, siendo lo suficientemente inteligente como para no mencionar que era una mejora menor que la de Midoriya, ya que eso solo enfurecería aún más a su compañero de clase. ¿Cómo es eso posible? Debería haber enviado esa cosa a 1 kilómetro entero de distancia con esa explosión. Asido preguntó ya que honestamente esperaba que la cosa volara tan lejos que necesitarían uno nuevo. Creo que es un ejemplo bastante práctico, habló Aizawa antes de que pudieran entrar en una discusión grupal. Han pasado alrededor de 3 meses desde que comenzaron su entrenamiento aquí en la UA y todos mejoraron su técnica e incluso encontraron nuevas formas de utilizar sus habilidades y aumentaron su resistencia, comenzó mientras miraba a 2 personas en particular. Tu fuerza física, tanto en cuerpo como en peculiaridad, sus ojos se posaron en sus 2 sujetos de prueba. En realidad no ha aumentado tanto, solo ha aumentado una fracción del ritmo de tus habilidades mentales y técnicas. Este lanzamiento de pelota fue mi forma de demostrárselo a todos ustedes. Terminó, dándoles a todos un momento para asimilar la noticia, ya que sin duda ninguno de ellos notó que su poder general no había aumentado tanto. Ahora todos se dan cuenta de por qué dije lo que dije antes, todo el enfoque de campamento es para una cosa. Mejorar sus puntos fuertes para que coincidan con su nuevo nivel de habilidad técnica. Les dijo mientras su sonrisa que asustaba a los niños hizo otra aparición y un escalofrío recorrió sus espaldas, sabían que esto no sería fácil. Trabajaremos tan duro que pensarás que la muerte es una misericordia, y en realidad podrías morir. Pero trata de no hacerlo, está bien. Terminó y por un momento, todos los presentes pensaron en intentar darse de baja por miedo. Con clase 1B. ¿Nos estamos centrando en nuestras peculiaridades? Algún tiempo después, afuera de su edificio principal, los estudiantes de 1B se reunieron y notaron que sus homólogos de 1A habían estado ausentes. Vlad solo les dijo que les explicaría una vez que terminaran el desayuno y se prepararan. La clase allá está entrenando, todos ustedes tuvieron 30 minutos extra de sueño como recompensa por llegar primero al campo base, pero yo solo veo eso como una desventaja, todos necesitan ponerse al día. Vlad ni siquiera los saludó antes de comenzar a guiarlos, mientras avanzaban por el bosque hacia lo que parecían las explosiones de Bakugo, les dio más información. Tradicionalmente, los de 1A han tenido más tiempo en el centro de atención que los de 1B. Olmig, Endeavour, Geanist. Pero no se equivoquen, eso es más una coincidencia que una intención deliberada.
Es solo porque más profesionales públicos como Olmigt y Endeavour estaban en 1A y la gente asume erróneamente que son las estrellas del curso de héroes. 1B también ha producido algunos héroes respetables como nuestro propio Tirten y Snipe. Vlad comenzó, explicándoles por qué 1A tendía a recibir más atención al ver cuántos héroes de renombre habían pasado por eso. El primer semestre vio a la gente concentrada en 1A debido a que esos malditos villanos los atacaban durante el entrenamiento, pero el próximo semestre le mostraremos al mundo que 1B nunca ha jugado un papel secundario frente a ellos y no comenzará ahora. Pero no creía que las glorias pasadas hicieran que el presente fuera igual de bueno. No, él creía en sus estudiantes y nunca se había sentido decepcionado con ellos. Después de todo, los tres grandes, como los llamaban en el campus, habían comenzado bajo su mando. Aizawa no habría tenido paciencia con ellos, ya que cuando empezaron, todos eran terribles, estaban al final de la clase y apenas pasaban las pruebas de combate en un buen día. Solo se habían desarrollado en su segundo año, pero alguien como Aizawa no les habría dado un día y los habría echado mucho antes, ya que esperaba que sus estudiantes se hubieran entrenado antes incluso de postularse. Sí, era lógico porque ahorraba tiempo, pero la ley no lo ponía fácil. Tan masculino. ¿Cómo podríamos decepcionarlo después de eso? Tesu claramente sintió la fe de su maestro en ellos cuando comenzó a llorar por la virilidad de su maestro al no inclinarse ante la norma. Vlad Sensei, entiendo por qué necesitamos mejorar tus peculiaridades, pero tenemos 20 poderes únicos con los que trabajar. ¿Cómo planeas abordar eso? Tokage le preguntó mientras dejaba en blanco lo que podría usar para todos ellos. Ella tiene razón, ¿podrías ser más específico? Shoda también preguntó. Las peculiaridades son como fibras musculares. Cuando se usan en exceso, se rompen y vuelven a crecer más gruesas y resistentes. Es lo mismo con las peculiaridades. Así que solo tenemos una manera de mejorar todas tus peculiaridades. Vlad se sobresaltó mientras se acercaba a la abertura del camino. Os vais a romper. Terminó mientras él y el resto despejaban los árboles para ver a qué se refería. No sería un error decir que sus reacciones ante lo que vieron fueron extremas. El infierno. Los estudiantes de 1B realmente no querían esperar que los despertaran tan temprano en el día, pero fuera lo que fuera esto, ¿no era así? Frente a ellos, repartidos tanto por el claro como por las colinas y bosques cercanos, podían ver a sus homólogos del 1A en medio de unos ejercicios locos. Desde ver a Bakugo sumergir repetidamente sus brazos hasta los codos en agua hirviendo antes de desencadenar explosiones en cadena, Koda gritando en la distancia, Uraraka rebotando en lo que debe ser la bola de hámster más grande del mundo, hasta Sato y Yaoyorozu atiborrándose de dulces como el que se crea continuamente. Muñecas rusas mientras el otro bombeaba hierro con la mano libre. Para ser franco, todo fue realmente una locura, algo que esperarán de sus profesores durante su estancia en la UA. Las excepciones notables a su alineación habitual fueron Shinzo, que estaba al borde del camino, a quien Aizawa le enseñó cómo usar un arco y una flecha entre todas las cosas, haciéndole sacar una flecha, hacerle una muesca y apuntar a cualquiera de alrededor de 2. Docenas de objetivos colocados se alejaron de ellos en menos de 6 segundos. Cada uno de los objetivos tenía las dianas tradicionales, pero tenía luces en la parte superior que se encendían al azar, indicando el objetivo al que tenía que apuntar y solo permanecían encendidas durante unos 8 segundos, lo cual era extraño viendo cómo esperarían que tal el hombre lo estaría entrenando sobre cómo usar su característico pañuelo de captura. De cualquier manera, sabían que estaría allí por un tiempo ya que había una caja entera de flechas al lado de los dos y cada vez que su carcaj parecía bajo, Aizawa simplemente agregaba más para él. Midoriya estaba entrenando sobre unos pilares de tierra elevados con pesas atadas a su persona. Simplemente moverse sobre esos pequeños zancos sería bastante difícil para la mayoría, pero él tenía el desafío adicional de tener que luchar contra el miembro más grande de los gatos con los que tuvieron que lidiar el día anterior, Tiger. Aunque parecía menos una pelea y más como defenderse de los ataques de los profesionales mientras mantenía el equilibrio. Afortunadamente, para Monoma de todos modos, habían llegado justo a tiempo para ver a Midoriya comerse un sándwich de nudillos y casi ser enviado de los zancos al suelo si no fuera por el chico que se agarró al zanco antes como si su vida dependiera de ello. Vieron cómo lentamente volvía a subir mientras Tiger le gritaba que dejara de ser un bebé y volviera a entrenar. Hombre, esto es intenso. Rin murmuró mientras contemplaban la locura que se avecinaba ante ellos, y se esperaba que se unieran a ello. ¿Tú me estás diciendo
Kaibara respondió con una risa nerviosa. Aquellos con peculiaridades de tipo emisor aumentarán los límites de sus peculiaridades, maximizando su poder. Aquellos con poderes de clase mutante o de transformación se centrarán principalmente en fortalecer las partes del cuerpo relacionadas con sus peculiaridades. Vlad explicó, ya sea sin darse cuenta de su vacilación o sin importarle. Normalmente, esto sucedería gradualmente a medida que creces, pero... no tenemos ese tiempo para eso, su clase tiene mucho trabajo que hacer. Dijo Aizawa mientras caminaba hacia ellos, una mirada mostró que había dejado a Shinzo con un carcaj lleno de flechas para poder dedicar algo de tiempo. Una vez que nos unamos con uno, habrá 40 peculiaridades aquí. Son muchas peculiaridades que nuestros dos maestros deberán manejar. Kendo murmuró para sí misma al ver que el terreno reservado para su entrenamiento era enorme y diverso, lo que los ayudaría a todos, pero eso también significaba que estarían bastante dispersos. Es por eso que contamos con la ayuda de los meninos para seguirles la pista a todos ustedes. Dijo Aizawa mientras señalaba a los gatos que hicieron su propia pose como lo hicieron los dos que los saludaron el día anterior, solo que ahora como el grupo completo. Nos conocimos ayer pero no pude presentarme. Mi nombre es Ratoy y mi peculiaridad se llama buscar. Conozco toda la información, como ubicaciones y debilidades, de hasta 100 personas con solo mirarlas. Así que estad atentos a todos los gatitos. Ratoy parecía la más hiperactiva del grupo, aunque todos sabían lo aterradora que podía ser, ya que aparentemente siempre sabía dónde estaban y cuándo enviar a Tiger para atacarlos. Con mi peculiaridad de Art Flow, me aseguraré de que cada uno de ustedes tenga un lugar perfecto para entrenar esas peculiaridades suyas. Pixiebot fue el siguiente, ya que por lo que habían escuchado de uno, podía crear docenas de monstruos de tierra sin ningún esfuerzo notable. Estaré dando consejos e instrucciones a todo el grupo con mi don de telépata, para que no tengas que preocuparte por estar lejos de nosotros. Mandala era nueva ya que no había hecho nada contra ninguna de las clases, pero su peculiaridad tenía sentido para su papel. Yo me encargaré del asalto, a través de puñetazos y patadas que rompen huesos, los moldearé y los estiraré a todos para que estén en mejor forma de lo que jamás creyeron posible. Tiger fue el último y era el más intimidante del grupo, ya que para un tipo de su tamaño, sabían que era ágil y rápido, ya que ninguno de ellos pudo etiquetarlo el día anterior. Al igual que el animal que le dio nombre, él era el depredador y ellos la presa. Eso no sonó muy tranquilizador. Pronunció Yanagi, feliz de que lo más probable es que no tuviera que competir con el gran profesional mientras él regresaba a luchar contra Midoriya. Vamos, golpéame con tu mejor tiro. Animó al chico al que se dirigió para darle un golpe rápido, pero Tiger demostró ser demasiado rápido para aterrizar un golpe tan obvio. Demasiado lento. Dijo Tiger mientras doblaba su cuerpo de una manera que no debería haber sido posible mientras golpeaba a Midoriya justo en la cara. Ponche de gato. Enviándolo a volar, casi fuera de su arena única si no fuera por él agarrándose a un pilote para salvar su vida. Todavía estás muy animado, eso es genial. Significa que aún no hemos desgarrado esas fibras musculares. Vuelve aquí para que podamos continuar. Tiger le dijo mientras el niño resopló y resopló mientras se levantaba. El resto de ustedes con peculiaridades del tipo Power Up, están conmigo, así que vengan aquí. Y ahora quizá tengan que unirse. Alegría. Sí señor, pero señor, dijo Midoriya mientras se ponía de pie, vigilándolos de cerca mientras trabajaba solo para mantener el equilibrio. ¿Por qué tengo que usar todas estas pesas? Ya es bastante difícil moverme aquí sin ellas, parecen exageradas. Hizo un gesto hacia su persona, que tenía pesos adheridos en puntos específicos en forma de chaleco, calentadores de piernas o brazaletes. No existe la exageración en Tiger's Boot Camp. 75 kilogramos, 165 libras, en el torso, 18 kilogramos, 39 libras, en las piernas y 9 kilogramos, 19 libras, en los brazos. El peso extra atado a tu cuerpo estimula 2,4 veces tu cuerpo normal. Peso que aumentará tanto tu resistencia como tu fuerza. Tiger le explicó, lo que básicamente significaba que iban a entrenarlo al estilo Dragon Ball tratando de replicar una mayor gravedad. No estaba seguro de que esto funcionaría si no lo paralizaría, pero vivían en un mundo donde la gente disparaba láseres desde sus ombligos, les crecían motores o sudaban explosivos, así que ¿quién era él para juzgar? Solo esperaba no morir como Aizawa Sensei dijo que podría suceder.
Los zancos están ahí para ayudarte a enseñarte a ser consciente de tu entorno y a levantarte después de un golpe, incluso si el terreno no es favorable. Por último, estamos trabajando para que ese pequeño cuerpo tuyo sea lo más flexible posible. Lo más posible para que en combate no lo entiendas. Seamos realistas, pelear contra alguien con una peculiaridad significa un derribo de un solo golpe para ti, sin importar cuánto te entrenes. Tiger terminó la explicación que hubiera sido agradable cuando comenzaron, ya que se cayó tantas veces, y tuvo que escuchar a Bakugo reírse a carcajadas tantas veces antes de que él y el resto fueran llevados a hacer lo suyo. Ya los escuchaste, manos a la obra. No quiero ver a ninguno de ustedes sin hacer nada, ¿lo tienes? Black les dijo a sus alumnos que, aunque dudaban, no deseaban decepcionarlos ni echarse atrás. Sí, señor. Y con eso, los estudiantes de 1B se distribuyeron entre los profesores y las áreas para que pudieran trabajar en sus peculiaridades individuales y formas de mejorarlas. Tsunotori y Tsuburaba fueron emparejados con la chica extranjera que tenía la tarea de intentar apuntar y etiquetar a su compañera de clase mientras estaba en movimiento para ayudarla a superar el hecho de que tiende a quedarse quieta para hacer pleno uso de su don, algo que no sea posible en el campo. Tsuburaba tiene el trabajo de tratar de crear tantas barreras de aire como pueda y al mismo tiempo tratar de hacerlas lo más fuertes posible para resistir los golpes de los cuernos que le disparan desde múltiples direcciones. Shiozaki estaba sola cerca de donde Tokoyami y al igual que Kaminari, quien trabaja en sus límites, tiene que extender constantemente sus enredaderas lo más que pueda antes de cortarlas y hacer otras nuevas con el objetivo de intentar alcanzar una distancia mayor. Luego el último grupo. Fukidashi y Tokage fueron emparejados junto con el que tenía la tarea de crear tantos y tan variados obstáculos como pudiera para que Tokage los evitara dividiéndose en tantos pedazos como pudiera y luego cronometrara cuánto tiempo le toma superar dichos obstáculos. Una cosa que ayudó con eso fueron todas las enredaderas de Shiozaki. Komori estaba despejada bajo el sol y se le asignó la tarea de crear tantos y variados tipos de hongos lo más rápido que pudiera. Shoda y Kendo también estaban emparejados mientras Kendo intentaba aumentar la fuerza de su defensa y el tiempo de reacción mientras Shoda intentaba aumentar el poder de su peculiaridad arrojándole piedras y usando su peculiaridad para aumentar el daño causado con cada golpe. Además de aumentar su propia velocidad y capacidad de salto para evitar sus ataques. Monoma fue emparejada con Yanagi en el sentido de que él copia su peculiaridad y luego se enfrenta cara a cara con ella en una batalla telequinética, tratando de atacar al otro con objetos cercanos mientras evita ser golpeado por el otro y aumenta el límite de tiempo que Monoma tiene con cualquier la peculiaridad copiada pasó 5 minutos. Yanagi estaba trabajando principalmente para intentar aumentar su límite de peso y cuántas cosas podía controlar a la vez. Kaibara fue obligado a intentar aumentar su poder de ataque tratando de atravesar bloques de madera que se hacían cada vez más gruesos a medida que avanzaba. Onenuki estaba en el bosque junto con Shishida, el objetivo de su combo era que Onenuki intentara atrapar a su compañero de clase usando su don para tratar de suavizar donde cree que estará su compañero de clase, mientras que el chico peludo con comportamiento de caballero debía hacerlo. Todo lo posible para evitar esto mientras responde preguntas cada vez más complejas. Kodai estaba colocada cerca de Yaoyorozu Misato y estaba usando su peculiaridad en las muñecas que Yaoyorozu estaba sacando, haciéndolas tan grandes como podía o tan pequeñas como podía para tratar de aumentar el alcance y la cantidad de cosas que podía usar. Peculiaridad de inmediato. Tetsu tenía una tarea más sencilla, literalmente. Le encomendaron la tarea de utilizar un canal de 2m de profundidad y 1,5m de ancho sin nada más que su propio cuerpo y sin herramientas. Rin y Kurohiro estaban casi tan lejos como Koda ya que los dos estaban ubicados en lo profundo del bosque donde Kurohiro usaría su don para saltar de una sombra a otra para evitar a Rin, a quien solo se le permitía atacar disparando sus escamas mientras también las usaba para defensa. A Awa se le dieron un montón de materiales viejos de muebles y tuberías rotos y le dijeron que los soldara en objetos cada vez más grandes lo más rápido que pudiera, mientras que Kamakiri tuvo que usar su peculiaridad para destruir dicho trabajo lo más rápido que pudiera. Bondo fue colocado cerca de Zero y se le asignó una tarea similar. Hacer tanto pegamento como pudiera con su peculiaridad. Algún tiempo después. Mi gorilla. Tiger lo llamó, habiéndole dejado con instrucciones de seguir intentando moverse sobre los pilotes lo más rápido que pudiera mientras atendía a los demás.
Sí, señor, mi gorilla, cubierto de moretones y cortes, respondió mientras casi caía de rodillas pero bloqueó las articulaciones para evitar caer por lo que sintió como la milésima vez. Pediste tiempo para trabajar en tu equipo de apoyo, ¿verdad? Le preguntó Tiger mientras miraba su reloj. Mi gorilla parpadeó antes de mirar a su alrededor y notar que el sol estaba en una posición diferente. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que empezaron. Sí, señor, lo hice. Mi gorilla asintió con la cabeza. Después de todo, quería tiempo suficiente para trabajar en su equipo este verano, no tenía sentido dejarlo en el camino mientras trabajaba en su cuerpo. Fue aprobado, ya sabes el camino de regreso al campamento, ¿verdad? Tiger le preguntó, pero antes de que pudiera responder, Pixie Bob se acercó a ellos. No te preocupes, tigre. Puedo asegurarme de que este pequeño gatito llegue a donde necesita ir. Ella le dijo mientras se giraba para saludarlo como si ella no fuera parte de esta tortura. Muy bien, ahora vamos. Necesito concentrarme en el resto de ellos. Tiger lo despidió mientras descendía agradecido lo más rápido que podía, masajeando sus doloridos músculos. ¿Por qué eso no suena bien? Uno de los otros estudiantes presentes murmuró, pero a mi gorilla no le importó ver quién mientras caminaba hacia Pixie Bob. Ven, gatito. Te mostraré tu estación de trabajo. Dijo Pixie Bob mientras comenzaba a llevarlo de regreso hacia arriba, sin que todos ellos, aparte de los propios gatos, lo supieran. Sin embargo, era el hecho de que Kota los había estado observando a todos desde las sombras de los árboles. Ella lo llevó al costado del edificio que albergaba un viejo garaje, estacionada justo allí estaba su estación de trabajo móvil, la fea camioneta. Aquí está. No es gran cosa, solo un viejo espacio de garaje que no estábamos usando, pero dijeron que estaría bien. Pixie Bob le mostró que el garaje no era el más grande, pero claramente estaba construido para al menos 2 autos empaquetados de lado a lado, por lo que había mucho espacio para que él se moviera, aunque necesitaría algo de tiempo para configurarlo. Lo será, gracias. Él le dijo y con eso, ella comenzó a alejarse para regresar a sus deberes, no sin antes darle un mensaje. Solo asegúrate de recordar que la cena es en aproximadamente 3 horas. La profesional rupia le dijo mientras se alejaba, dejándolo abrir su camioneta, tendría que agradecerles por dejarla abierta, y comenzó a preparar las cosas, incluida una mesa donde podía sacar sus cosas ya que no lo hacía. No tengo la mayor parte del equipo en casa. Más tarde 5:40 p.m. Más tarde, cerca del atardecer, las 2 clases se habían reunido afuera del edificio principal, en un lugar diferente al que habían llegado el día anterior pero igual de cansados que entonces. Frente a ellos había una serie de chimeneas, mesas y en 2 de esas mesas, suministros de alimentos incluidos los culinarios, como platos, ollas, sartenes, tazones, etc. Aquí están los ingredientes, recuerda lo que dije, no vamos a servir a tus ya no hay comida. Pixie Bob les contó todo como si no se hubieran pasado el día trabajando hasta los huesos. Para ser sincero, todos habían olvidado esa parte durante el día. Así que durante el resto del viaje, si todos queréis comer, tendréis que preparar vuestras propias comidas. Ragdoll se rió y básicamente les dijo que se cuidarían solos. Empezando con este curry. Sí, mamá, respondieron los estudiantes, sonando tan cansados como se sentían, pero eso no impidió que Ragdoll aparentemente se alimentara de su miseria mientras se reía un poco más. Oh hombre, ustedes parecen como si hubieran corrido un maratón con un tigre en la espalda mientras cargaban una bolsa de piedras. Pero no piensen ni por un segundo que eso significa que pueden hacer comida para gatos descuidada. Será mejor que traten esto como un 4, por supuesto, comida digna de la reina gatita. Ella les dijo, lo que incluso los más exhaustos entre ellos podrían darse cuenta de que lo decía como una amenaza. Prepare un plato que le serviría a los críticos padres de su pareja romántica o sufrirá las consecuencias. Aunque parecía que Ida obtuvo algo completamente diferente a eso. Oh, ya veo, una parte importante del cuidado de alguien que se recupera de un desastre es satisfacer sus necesidades físicas, y no hay nada como una comida agradable y caliente, ¿verdad? Y Ida pensó en voz alta mientras de la nada adoptaba su postura habitual, como si no hubiera estado corriendo a máxima velocidad durante horas. Esta es una gran oportunidad, hagamos todos el mejor curry del mundo. Seguro. El resto no lo cuestionó y comenzaron a avanzar hacia la mesa donde comenzaron a dividirse en grupos, cada uno con sus propias tareas. Y Ida está segura de espíritu, pero al menos ahora no tengo que explicárselo.
Aizawa, que estaba parado al lado del camino, se dio cuenta, impresionado, de que él era el único en adivinar eso. Efectivamente, las dos clases se reunieron antes de dividir trabajos entre ellos, como encender el fuego, lavar la comida, picar y cortar, etc. Se aseguraron de que todos tuvieran algo que hacer, ya que descubrieron que incluso tendrían que ir a buscar los suyos. Leña encima de las cosas, lo que significó que algunos de ellos tuvieron que aventurarse en el bosque en busca de ramitas, hojas secas y leña para quemar. Oye, Todoroki. ¿Podemos encender algo de fuego aquí también? Preguntó Ashido mientras llamaba a Todoroki para que iluminara su puesto como si él acabara de hacerlo. Seguro. Bakugo, ¿crees que puedes usar una explosión para iluminarnos? Al ver esto, Zero le preguntó a Bakugo si no podía hacer lo mismo ya que ellos mismos estaban teniendo problemas con eso. Esto es tan jodidamente indigno de mí. Bakugo gritó mientras levantaba su mano hacia atrás, pero antes de que Tokoyami pudiera calentarlo para no usar demasiada fuerza, soltó una explosión que no solo no apagó el fuego sino que destruyó su puesto. ¿Eso debería haber sido un hecho? ¿Estás seguro de que tu cerebro está funcionando bien? Mi gorilla, que quería apoyo para su risa por sus fracasos anteriores, les dijo mientras trabajaba en encender el fuego. Jódete, no veo que te vaya mejor. Bakugo le gritó cuando Midoriya solo le dio una mirada engreída mientras arrojaba las últimas hojas secas que había recogido a la chimenea. Observa, le dijo mientras usaba dos piedras para encender una chispa que dirigió hacia las hojas. Ni siquiera 30 segundos después, había encendido lo suficiente para iniciar un pequeño fuego que a su vez alimentó con suaves respiraciones y más hojas y ramitas antes de poder colocar palos más grandes encima, iniciando el fuego en aproximadamente 2 minutos. ¿Te importaría repetir esa afirmación? Le preguntó a su compañero de clase con una cara de gato engreída mientras Bakugo solo se alejaba enojado maldiciendo su nombre y el de sus futuros hijos y nietos. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Kodai mientras pasaba, regresando a su estación donde estaba cortando la comida junto con Sato, Awase y Monoma. Yo diría exploradores, pero honestamente lo aprendí mientras miraba vídeos aleatorios de YouTube a lo largo de los años. Respondió porque había pasado la mayor parte de su poco tiempo libre buscando en la red y había encontrado algunos vídeos realmente extraños pero de alguna manera útiles en línea. En otro puesto, Fukidashi también estaba usando su don para iniciar un fuego murmurando repetidamente crujido, pop, chisporroteo y pop, lo que creó los efectos de sonido del cómic para el fuego y, en consecuencia, encendió el fuego. Allá. Así es, así debería ser. Dijo mientras arrojaba un poco de madera como medida adicional. Gracias, Fukidashi. Yanagi le agradeció ya que ella y Soji fueron los encargados de esto. Si confías en los demás, nunca aprenderás a hacer las cosas por ti mismo, como encender un fuego. Deberíamos centrarnos en intentar adquirir nuevas habilidades. Yaoyorozu los regañó por hacer que otros encendieran sus fuegos mientras ella usaba su don para simplemente crear un encendedor que usó para encender el fuego sin problema, mientras que Hiro solo la miraba con asombro porque ella no veía la hipocresía de regañarlos por no serlo. Independiente cuando es muy dependiente de su peculiaridad. Espera, voy a ver si no puedo hacer esto con mi peculiaridad. Kaminari dijo mientras hacía básicamente todo lo que hacía Midoriya, excepto que no tenía piedras para hacer chispas. ¿Y cómo funcionaría eso? Aoyama le preguntó a su compañero de clase, quien solo se rió de emoción después de preparar todo. De la misma manera que lo hizo Midoriya, hojas secas, ramitas pero en lugar de rocas, poca electricidad debería ser suficiente para calentar esto, pronunció Kaminari mientras concentraba un poco de energía en las hojas y, con un poco de suerte, pudo comenzar. Un incendio. Lo logré. Toma esa ciencia de 7º grado. Más tarde. Lo hicimos. Los estudiantes vitorearon mientras todos se sentaban a comer la comida que habían preparado. No dejaron que nada más los detuviera ya que tan pronto como la última persona tuvo su plato, todos se atrincheraron como grupo. Hombre, si esto me lo sirvieron en un restaurante, me lo devolverás, pero después de hoy no me importa el sabor, solo necesito algo de comida dentro de mí. Dijo Kirishima con la boca llena de comida mientras todos los demás también devoraban su comida. Incluso los más educados como Yaoyorozu y Shishida comen con un gusto que les resultaría inusual. Nunca pensé que lo que decían de que el hambre hace que cualquier cosa tenga un sabor divino fuera cierto, pero maldita sea, tenían razón.
Zero estaba de acuerdo con eso, ya que incluso en algún rincón de su mente sabía que la comida era una mierda. Eso no le impidió consumir la mayor cantidad humanamente posible. Vaya, Yao Momo, seguro que puedes guardarlo. Asido notó que nunca había visto a la chica más alta comer tanto. Sí, bueno, mi peculiaridad funciona utilizando los lípidos de mi cuerpo como combustible para mis creaciones, por lo que tengo que comer cantidades mayores de lo normal. Respondió Yaoyorozu, ya que normalmente solo comía desayunos y cenas abundantes para evitar la situación bastante embarazosa de que la gente la viera comer la carga equivalente para 3 personas. ¿Quieres decir como caca? Zero se dijo a sí mismo en voz alta, pero eso solo deprimió a Momo, ya que no era la primera vez que alguien hacía esa conexión y lo más probable es que no sea la última. Al ver a su amiga en apuros, Hiro intervino y le dio un puñetazo a Zero en el brazo. Disculparse. Lo lamento. Por cierto, ¿tienes una dieta específica en mente o puedes simplemente comer lo que sea? Tokage le preguntó. Yaoyorozu se tomó un momento para recomponerse antes de responder. Bueno, los alimentos con alto contenido de grasa son los mejores, pero a mí me gusta limitarme a fuentes más saludables como el pescado, la soja o la leche, el tofu y las semillas de girasol. Yaoyorozu respondió que si bien cualquier grasa era buena, no necesitaba preocuparse por los efectos secundarios nocivos para la salud. Entonces estás diciendo que podrías entrar a cualquier McDonald's al azar y pedir como 10 de sus comidas más grandes y terminarlas de una sola vez. Tokage, llamando la atención de algunos de los demás, así como Yaoyorozu, se sonrojó mientras intentaba pensar en una manera de explicarse. Bueno, ¿cómo digo esto? Dijo mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. Solo sí o no, cariño. Ya sabemos que puedes permitírtelo. Bromeó Midoriya desde su lugar mientras se metía la cuchara en la boca para seguir comiendo. Es posible, pero nunca he comido tanto a la vez, ni siquiera cerca, así que es más una teoría. Yaoyorozu admitió, pero se guardó para sí misma cuánto comía normalmente en la comodidad de su propia casa antes de moverse para cambiar el enfoque de la discusión. ¿Y tú? ¿Alguna petición a la hora de comer en la escuela? Le pidió a Tokage que tragara su comida y se tomó un momento para pensar en ello. En realidad no, siempre y cuando la comida sea rica en vitaminas y minerales, estoy bien. Tetsu necesita alimentos ricos en hierro, por lo que come carnes como la carne de res con regularidad. Ella respondió que ella, como Momo, podía crear cosas, pero cuando necesitaba grasas, Setsuna necesitaba mucho más ya que podía regenerar partes enteras del cuerpo, pero solo si tenía las reservas necesarias, por lo que tendía a comer mucho, como, mucho. Kota. Es hora de cenar. Tetsu levantó la vista de su comida y vio a Kota alejarse a pesar de las repetidas llamadas para que regresara adentro. Observó dónde desapareció por un momento antes de sentir a Midoriya empujar su costado. Ve, parece que necesita a alguien con quien hablar, y es menos probable que quiera darte un puñetazo en las pelotas. Bromeó a medias, incluso si hablaba en serio de su preocupación por el chico que tenía demasiado resentimiento hacia alguien de su edad. Con Kota. ¿Sabes? Mandalay te ha estado llamando a cenar desde hace un tiempo y, por lo que parece, realmente debes tener hambre en este momento. Kota se puso de pie de un salto cuando escuchó a alguien hablar. Rápidamente se giró para ver quién era y ver a uno de los aspirantes a héroe acercándose a él con un plato de comida en la mano. De ninguna manera. ¿Cómo encontraste este lugar? Kota exigió al chico mucho más alto, quien en respuesta solo siguió acercándose a él a paso rápido. Seguí tus pasos, hombrecito. Eran pequeños, pero aún visibles si sabes qué buscar. Tetsu respondió que para un niño pequeño, era bastante rápido por lo que no pudo seguirle el ritmo al ver que tenía que detenerse para agarrar dicha comida. De cualquier manera, no puedes negar que tienes hambre, así que te traje un plato de curry, aunque lamento el sabor, fue mi primer intento de cocinar. Le dijo Tetsu mientras sostenía el plato de curry que habían preparado. Como sea, estoy bien. A Kota no pareció importarle cuando se giró para descartarlo, pero el gruñido bastante fuerte de su estómago puso fin a esos planes. Claro, parece que tu estómago no está de acuerdo con eso, amigo. Respondió Tetsu mientras le daba una sonrisa que decía que no estaba sorprendido ni burlándose de él mientras se acercaba y colocaba el plato sobre una roca que tenía una superficie bastante plana que el niño podía usar como mesa. No soy tu amigo.
Le gritó Kota, tomándolo un poco desprevenido por lo ofendido y enojado que sonaba el tipo por sus intentos de ser amigable, pero era mejor que un ataque físico, así que ¿y progreso? ¿No te dije ya que no quiero estar cerca de ti? Así que sal de mi escondite secreto y déjame en paz. Por supuesto, no eligió escuchar, solo miró alrededor del lugar y notó que estaban en un sendero de montaña sin salida que tenía una gran vista del área. No era un mal lugar para ir a aclarar su mente, y aquí, lejos de la ciudad, incluso podía distinguir la mayoría de las estrellas en el cielo. ¿Escondite secreto? Hombre, ¿cuándo fue la última vez que estuve en el mío? Tal vez, 6 y 8 años. Tetsu pensó en voz alta mientras recordaba su propia infancia y la llamada fortaleza secreta de la soledad a la que él y sus viejos amigos iban y pasaban el rato. Se preguntó qué habría pasado con el antiguo lugar. Es tan estúpido. Pasar toda tu vida tratando de mejorar tus peculiaridades. ¿Tanto quieres mostrar tus poderes? Kota vio que no iba a irse y simplemente se alejó de la molestia y miró hacia el bosque. Escuché lo que pasó con tus padres, el dúo de mangueras de agua. Tetsu sacó de la nada, alguien a quien vio como un error cuando Kota giró hacia atrás para enfrentarlo tan rápido que podría haberse lastimado el cuello. ¿Te lo dijo Mandalay? Kota le demandó, su cara era todo lo que necesitaba para saber que su respuesta tenía que ser buena, de lo contrario el chico solo lo excluiría más. No, ella solo me dijo que perdiste a tus padres hace algún tiempo, pude juntar las piezas a partir de ahí, con un poco de ayuda. Tetsu decidió que sería mejor si no le dijera toda la verdad, solo la suficiente para no despertar sospechas antes de tomarse un momento para respirar porque sabía que la siguiente parte no iba a ser mejor. No mentiré y diré que sé sobre ellos o que incluso recuerdo el incidente, pero, comenzó mientras miraba hacia el cielo, preguntándose si los usuarios anteriores podrían darle algo de sabiduría mientras inventaba estas cosas. Mientras lo hacía utilizando cualquier experiencia que obtuviera al ver a los crípticos sabios en la televisión. Pero no puedo imaginar cómo debe ser perder a ambos padres, así que quería preguntarte qué piensas de ello, cómo te hace sentir. Kota no pareció apreciar esa última línea, pero no se enfureció, por lo que lo contó como una victoria. Cállate, no actúes como si me conocieras, todos sois como ellos. Locos. Dijo Kota, aunque mientras hablaba su voz perdió volumen pero mantuvo su intensidad. Darse unos a otros nombres estúpidos como héroe y villano y luego matarse unos a otros. Todo solo para mostrar su poder, para demostrar algo estúpido como quién era mejor, actuar como si fueran caprichos es genial y nada más importa. Pasaron todo ese tiempo presumiendo, y ahora es por eso que no están aquí. Terminó mientras ocultaba su rostro para que el aspirante a héroe no viera las lágrimas acumulándose en sus ojos, aunque Tetsu las vio pero tuvo el suficiente tacto como para no mencionarlas mientras asimilaba lo que decía el chico, cómo veía las cosas. No son solo los profesionales, sino esta sociedad sobrehumana la que odia. Pensó para sí mismo mientras se tomaba un momento para ver las cosas desde el punto de vista de Kota, y cómo serían las cosas si nunca se hubiera preguntado el por qué cuando era niño. Lo único que importaba era que los héroes fueran las personas viriles que había, ya que derrotaban a los villanos sin importar nada. Mirando hacia atrás, se sintió bastante estúpido por pensar eso, ya que hacía que el mundo pareciera una caricatura de un sábado por la mañana cuando las cosas eran mucho más complicadas. Sabía que muchas personas se convierten en criminales, villanos para sobrevivir, alimentarse y cuidar de sí mismos y de aquellos a quienes cuidan. También sabía que no todos los profesionales eran las mejores personas y principalmente por el dinero y el prestigio, por lo que no era como si hubiera una línea clara en la arena, solo en el Estado de Derecho. Bueno, ¿es eso lo que tienes que decir? Entonces piérdete. Kota tomó su silencio como si estuviera de acuerdo con él, pero estaba equivocado en ese sentido. Tengo un amigo que nació sin una peculiaridad. Le dijo Tetsu, una vez más cambiando las cosas mientras Kota lo miraba como si acabara de decir que la luna estaba hecha de algore. No podía culparlo, antes de conocer a Midoriya, ni siquiera había conocido a una persona sin peculiaridades. ¿Eh? Los médicos dijeron que simplemente tuvo mala suerte, que sus dos padres tenían un gen recesivo para la falta de peculiaridad y que él heredó a ambos. Y durante un tiempo, realmente lo afectó, se preguntó cuál era su lugar en este mundo, qué podía hacer para crear una diferencia, para dejar su huella. Le dijo lo que sabía, pero omitió los nombres para no dejar las cosas claras. Lo siento, comencé a divagar como un anciano por un segundo, se disculpó porque se estaba saliendo del tema. Lo que quiero decir es que el mundo puede ser un lugar cruel, Kota.
A veces simplemente nos quita, sin ton ni son, pero también es un lugar hermoso, lleno de gente cariñosa como los meninos. No te lo diré. No estar enojado, eso sería cruel y poco masculino y tienes todo el derecho a estar enojado con el mundo, pero creo que aferrarse a la ira es aún peor. Le dijo mientras comenzaba a alejarse, para empezar sabía que no era bienvenido, así que era mejor que siguiera moviéndose antes de que el chico realmente perdiera el control. Para mí la ira es como el fuego. Es bueno tenerla, pero si la retienes, solo te quemarás. Dijo Tetsu mientras se acercaba a la línea de árboles. Sus palabras tuvieron un efecto en el chico que dio un paso atrás, pero rápidamente se enojó una vez más mientras le gritaba. Cállate. No necesito que un aspirante a héroe me diga qué hacer. Le gritó al chico más alto mientras se alejaba, sin saber cómo sus palabras tuvieron tal efecto, pero las ignoró. Alguien como él, que quisiera desperdiciar su vida, nunca lo entendería. Mientras tanto. Cuando Tetsu dejó a Kota en su lugar secreto para pensar en lo que había dicho, otros se reunieron en los bordes de la propiedad y no eran del tipo amigable, ya que Toga, vestida con algún tipo de equipo sobre su uniforme escolar regular, hizo su disgusto. Conocido por quienes estaban con ella. Esto es tan feo que lo odio. Se quejó del equipo bastante feo, al menos en su opinión, que Hiran le había regalado. Fueron diseñados en el mercado negro, al igual que los míos. Suelen centrarse en la función más que en el estilo. Otra persona, pero esta que vestía la versión masculina de un uniforme de escuela secundaria, habló. Al igual que ella, él también vestía algo del mercado negro, pero estaba equipado con una máscara que le cubría la cabeza y un respirador mientras contaba las balas de su revólver bastante pequeño, pero aún así muy peligroso. Oh, vamos, ¿sería tan difícil un poco de color? Un poco de rosa y rojo serían perfectos. Toga respondió que le hubiera encantado tener tiempo para decorar sus cosas nuevas, pero eso no estaba en las cartas. Perdón por la espera, necesitábamos mantener esto en línea. Otra persona habló mientras ella y Spinner escoltaban a otro miembro de su grupo al lugar de reunión. A diferencia de los dos adolescentes que ya estaban presentes, ella no tenía nada de eso aparte del extraño objeto rectangular que llevaba envuelto en tela. La persona a la que se refería era desconocida para ellos al ver cómo estaba vestido con una chaqueta de sujeción negra de cuerpo entero que incluso envolvía su cabeza, dejando solo su boca al descubierto. Ponte a trabajar, ponte a trabajar. No puedo creer que tenga que trabajar con un loco psicótico como él, pero, pensó Spinner con disgusto mientras se arreglaba la máscara para que descansara mejor en su rostro. Estaba bastante enojado cuando le dieron el trabajo de asegurarse de que este convicto inmovilizado no se comportara mal y, aunque era perfectamente capaz de humillarlo como a un animal loco, deseaba no ser él a quien le hubieran dado el trabajo. Aún así, podría ser peor mientras miraba a la gran figura envuelta en una capa al costado del camino. Él no es el más peligroso de los pecadores aquí. Ya somos 7. La última persona presente, Davi, habló mientras los miraba desde su lugar con vista al valle. A diferencia de cuando conoció a Tomura hace algún tiempo, le habían dado ropa nueva que se parecía mucho a la anterior pero que funcionaba mejor con su peculiaridad. No me importa, solo déjame suelto para poder divertirme un poco. El tipo de la capa casi gruñó como una bestia enjaulada mientras se reía para sí mismo, pero a Davi no parecía importarle lo que quería y simplemente le lanzó una mirada perezosa. Cállate, loco bastardo. Aguantaremos hasta que llegue el resto de nosotros. El pelinegro le recordó mientras miraba al resto de ellos mientras decía la siguiente parte. Ya conoces el plan. Esperamos hasta que los 11 estemos aquí. Terminó mientras volvía su atención al valle, o más exactamente, estaba observando el edificio principal de Pussycat a lo lejos, seguro de que no los había notado aún mientras sonreía. Después de todo, atacarlos con un pequeño grupo de élites en lugar de solo un grupo de punks aumentará nuestras posibilidades aquí. Solo entonces, esa sonrisa se hizo más amplia ya que solo podía imaginar las expresiones en los rostros de su objetivo, ya que no tenían idea. Que les esperaba un verano divertido. Al mismo tiempo, volvemos a los héroes y estudiantes y vemos que mientras Bly y Aizawa todavía estaban despiertos enseñando a los que fallaron, el resto de los estudiantes estaban profundamente dormidos, incluso si había algunos extraños, tanto Hiro como Midori ya parecen a tener pesadillas mientras se movían mientras dormían. ¿Les haremos comprender que sus vidas y su paz están en nuestras manos? Día siguiente.
A la mañana siguiente, fue más de lo mismo cuando las dos clases se esforzaron para intentar fortalecer sus peculiaridades a través de un entrenamiento riguroso. Las únicas diferencias hoy eran el hecho de que Midori ya no estaba entrenando en combate con Tiger y en cambio se movía en un campo mucho más grande de pilotes de tierra como un ninja. Monoma había intercambiado compañeros y ahora estaba trabajando con la peculiaridad de Rin y Shinso estaba con Ratoy en lugar de Aizawa, quien estaba ocupado trabajando con el grupo de estudiantes 1, a que reprobaron sus exámenes finales. Grupo de recuperación, sin holgazanería. Aizawa les recordó mientras los 4 estudiantes parecían exhaustos de pie y a punto de arrodillarse, algo que no estaba dispuesto a permitir que sucediera mientras usaba su cinta de captura para asegurarse de que Sato se mantuviera de pie. Hombre, estoy tan cansado. Se dijo Kirishima a sí mismo mientras apenas tenía energía para abrir los ojos por completo. Lo siento, Aizawa-sensei, pero necesito más sueño reparador. Se quejó Aoyama con una sonrisa adormilada. ¿Quién iba a decir que las clases de ayer durarían hasta las 2 de la madrugada? Dijo Sato mientras recordaba que cuando el resto de ellos fueron enviados a la cama, los obligaron a ir a un salón de clases donde Aizawa no hizo nada más que explicarles situaciones teóricas de combate y rescate sobre las que los interrogaría al azar hasta las primeras horas de la noche. La mañana. Y luego ser obligado a levantarse de la cama a las 7 de la mañana en punto. ¿Por qué la vida es tan cruel? Kaminari estaba de acuerdo porque solo quería llorar. Te lo dije, ¿no? No estás aquí solo para mejorar tus peculiaridades. Estás aquí para abordar los problemas observados que te hicieron reprobar tus exámenes a diferencia del resto de tus compañeros de clase. Aizawa no estaba de buen humor mientras les recordaba sin rodeos sus fracasos mientras Ratoy observaba desde la distancia, su feliz declaración en plena exhibición que la hacía parecer como si disfrutara de su dolor. Aprovecha este tiempo para pensar por qué estás tan agotado en comparación con tus compañeros de clase en lugar de quejarte. Terminó mientras liberaba a su alumno de su herramienta de captura. Ese sí, señor. Los 4 dijeron al unísono, aunque realmente les faltaba energía para quejarse más. Y Ida también estaba corriendo en el momento en que Aizawa se volvió para dirigirse. Ida. Eso también se aplica a ti, es posible que no hayas tomado el examen como el resto pero aún así te perdiste gran parte del material, no dejes que no ver una gran F piense que obtuviste algo bueno. Aizawa le dijo a su otro estudiante, quien se detuvo abruptamente al ser llamado así, casi cayendo por las duras pero honestas palabras de su maestro. Sí, señor. Pido disculpas por mi error de juicio y aprovecharé este tiempo para mejorar. Y Ida le respondió, corriendo incluso más rápido que antes para demostrar que estaba 100% comprometido a mejorar, a pesar de que sentía que sus piernas querían caerse después de correr durante más de 4 horas. Al ver esto, Aizawa asintió con la cabeza en aprobación de su bastante rígido estudiante mientras dirigía su atención al resto de ellos, o al menos a los estudiantes que podía ver en el claro que habían elegido para el entrenamiento de hoy. Algo va para todos ustedes. Estamos aquí para entrenar, nada menos. No importa cuál sea ese entrenamiento, o qué tan difícil debe sentirse en este momento, recuerde siempre de dónde viene. Es importante tener una meta que alcanzar. Pero igualmente importante saber tu punto de partida, lo que eras antes de la UA, entiéndelo. Les recordó mientras algunos de los estudiantes hacían una pausa mientras tomaban en consideración sus palabras. ¿De dónde vengo? Shinso pensó para sí mismo mientras tensaba su brazo mientras tiraba hacia atrás de la cuerda del arco, pensando en su infancia y en cómo quería hacer el bien a su familia. Soltó su tiro, pero como la mayoría de sus otros, falló su objetivo por unos pocos centímetros y unos pocos se dirigieron a una parte del bosque de la que los maestros se habían asegurado de decirles al resto que se mantuvieran alejados. Maldita sea, fallé otra vez. Ratoy se apresuró a ofrecer algunas palabras de aliento a su manera bastante entusiasta y exagerada. No te desesperes, gatito gruñón. Después de todo, estás aprendiendo una nueva habilidad. Tomará algo de tiempo y mucha dedicación antes de que puedas siquiera pensar en usarla en el campo. Vamos, continúa, lo sé. Puedes hacerlo. Ni siquiera iba a preguntar cómo diablos se quedó atrapado con la etiqueta de gatito gruñón mientras dejaba que el brazo que sostenía el arco se relajara al sentir el ardor en los músculos del otro brazo. ¿No eres tú quien tiene que seguir tirando de esta maldita cuerda? ¿Por qué tengo que usar un maldito arco con un peso tan alto?
Él le preguntó porque seguramente le habían dado un arco destinado a alguien con una peculiaridad que aumentaba la fuerza, ya que con solo tirar de la cuerda hacia atrás y sostenerla se sentía como si estuviera tratando de levantar a uno de sus compañeros de estudios con una sola mano. Para ayudar a desarrollar tu brazo y poder disparar flechas a la velocidad del rayo, tener un arco de práctica de 160 libras te dará el poder que necesitas para hacer tuyo el arco. Ragdoll le dijo con una risa alegre mientras murmuraba para sí mismo lo molestos que eran los gatos mientras simplemente lo chupaba, sacaba otra flecha y se preparaba para que su objetivo explotara. Quería ser un profesional, así que no dejaría que la caída del brazo por el uso excesivo lo detuviera. Aizawa Sensei, quería preguntar pero, ¿llegarán pronto All Might y el resto de los profesores? Más cerca del centro, Tetsu, cubierto de polvo de la trinchera que había estado cavando, le preguntó al héroe subterráneo de aspecto cansado mientras se acercaba a él. No lo harán. Para mantener este campo en secreto de los medios y los villanos, casi nadie lo sabe, y mucho menos dónde se encuentra. Aizawa le dijo que iban a ser solo ellos. Es por eso que estás entrenando con nosotros, gatitos, en lugar de con tus profesores habituales. Ragdoll añadió desde la distancia que ella sabía lo que él decía como algo que ni el estudiante ni el maestro sabían. Además, All Might puede ser el número 1, pero no pudo camuflarse para salvar su vida. Si estuviera aquí, también podríamos poner carteles que desafíen a los villanos a intentar atacar. Aizawa añadió, aunque esa primera parte sonó más como una afrenta personal hacia el hombre que cualquier otra cosa. ¿Por qué preguntas de todos modos? Bueno, verás, mi Kirk pasó por un cambio bastante drástico recientemente, comenzó Tetsu mientras reactivaba su Kirk One for All, dándole a su acero un aspecto brillante mientras sentía el poder corriendo por sus venas, preparado para darle la historia de portada que Nezu había preparado para que la usara cada vez que surgiera el problema de su rápido. Que yo sepa, algo acerca de que tu acero te da mayor poder físico. Aizawa asintió con la cabeza ante eso al recordar que Vlad mencionó el tema durante una reunión. Sí, eso es normal, pero imagínalo marcado en 11. De todos modos, le pregunté a All Might si podía mostrarme un par de cosas ya que el poder es lo suyo, así que esperaba que apareciera y me ayudara con eso. Explicó su historia perfectamente y, aunque no era la mejor guarida, su historia era lo suficientemente buena como para que, si bien Aizawa podía decir que había algo más, no lo presionó porque simplemente asumió que el tipo quería entrenar con el número 1. Incluso si ese idiota rubio y torpe no fuera un buen maestro. Tendremos que conformarnos con la gente que tenemos ahora, pero Vlad puede contactar a la escuela y pedir su opinión de vez en cuando si surge la necesidad. Ahora volvamos a entrenar. Le dijo mientras Tetsu se apresuraba a regresar a donde lo dejó. Sí, señor. Tetsu rugió mientras comenzaba a abrirse camino a través de la tierra lejos de Aizawa, decidido a llegar más lejos de lo que había llegado el día anterior. No te preocupes demasiado por eso. Power Loader envió algunos robots que Midori ya puede configurar para que los uses más tarde, escuché que son más resistentes que los punteros 2 y 3 utilizados en el examen de ingreso, así que debes hacer ejercicio. Vlad habló mientras captaba el final de la conversación mientras caminaba de regreso al claro después de revisar a los estudiantes que practicaban en el bosque. Gracias, Vlad Sensei. Respondió Tetsu mientras sonreía, pensando que esos robots podrían ser un buen desafío para él para probar sus límites. ¿De qué otra manera sabría dónde están para poder pasar junto a ellos? Oh, no te preocupes demasiado por el entrenamiento, después de todo, este sigue siendo un campamento de verano, así que tenemos algunas cosas divertidas planeadas para ti. Gritó Pixie Bob desde su lugar encima de las cajas que habían traído en su camioneta. Para el final de la semana, tendremos un poco de diversión nocturna que incluye una prueba de coraje en la que las dos clases de héroes harán todo lo posible para asustarse mutuamente, así que espero que ninguno de ustedes tenga miedo de la oscuridad. Ella les reveló mientras se reía como si fuera su gran idea. Los estudiantes hicieron una pausa mientras todos se volvían hacia ella. La zanahoria y el palo, ¿me escuchan, gatitos? Eso suena a más entrenamiento, solo que con un caparazón de colores. Kendo se dijo a sí misma mientras Shoda asentía con la cabeza. Odio las cosas que dan miedo. Hiro pensó en voz alta ya que siempre odió las casas embrujadas, esas buenas donde alguien con mayor audición se asustaría aún más con los ruidos que se podían escuchar. Juega en la oscuridad.
Tokoyami, en su cueva, exhaló mientras introducía a Dark Shadow en sí mismo, sintiendo el cansancio de mantener su Kirk bajo control en un ambiente tan oscuro. Al menos tengo una semana de anticipación, estaba demasiado cansado para intentar algo anoche, pero tengo algunos dulces regalos planeados para esta noche. Dijo Tokage mientras volvía a estar juntos, viendo que necesitaba regenerar algunas partes de sí misma después de haberlas perdido durante su carrera. Fukidashi también hizo una pausa mientras intentaba recuperar el aliento mientras miraba a su pareja de baile. No eres serio. Él le dijo que esperaba que su entrenamiento la dejara demasiado cansada para molestarse con sus bromas, pero tal vez solo un día sin ellas era todo lo que iban a tener. Tal vez pueda arrastrar a mi gorilla más tarde y buscar en su cerebro algunas ideas. Ella parecía no escucharlo mientras comenzaba a pensar en todas las formas en que podía meterse con sus compañeros de clase en el tiempo limitado que tenían después de cenar antes de que se apagaran las luces. Y ella se ha ido. Solo podía esperar que ella fuera misericordiosa. Al menos están dejando de hacer algunas cosas normales en el campamento, eso es una ventaja, ¿verdad? Rin le preguntó a Monoma, preguntándose si finalmente tendrían ese descanso mientras su compañero rubio se rascaba los brazos doloridos y cubiertos de escamas. Será la oportunidad perfecta para aparecer en uno, ¿verdad? Le preguntó Monoma, aunque su vigor habitual cuando se trataba de todo lo relacionado con Anti-1A era atenuado ya que podía sentir el límite de tiempo de su peculiaridad acercándose, incluso mientras hacía todo lo posible para forzarlo a durar más, medio minuto sería gran progreso por un día. Así que ni se te ocurra aflojar, solo aquellos que trabajan duro pueden jugar duro. Pixie se sumó para que todos volvieran a entrenar. Sí señora. Más tarde hora de cenar. Wow, Bakugo, nunca supe que eras bueno con un cuchillo. Es un poco extraño. Uraraka lo elogió mientras pasaba, viendo que a Bakugo lo habían sacado del servicio de bomberos y lo habían colocado con quienes cortaban los ingredientes. ¿Qué tiene de extraño? Un hombre como él, por supuesto, estaría bien versado en cualquier arte común que conduzca a la violencia. Dijo Tokoyami desde su lugar atendiendo un fuego, haciéndolo lo suficientemente fuerte como para comenzar a cocinar sus tan merecidas comidas. Que te jodan, rechaza KFC. No es mi culpa que todos ustedes apesten en esta mierda. Bakugo les gritó a ambos a pesar de que sus manos no se detuvieron. En todo caso, parece haber acelerado. Estoy feliz de que nada esté explotando. Bromeó Zero mientras pasaba, recibiendo una mirada fulminante de la explosiva rubia que era casi tan peligrosa como el cuchillo que estaba usando. Estoy demasiado cansado para esta mierda. ¿No pueden dejar de intentar buscar pelea? Kirishima les preguntó ya que, si bien Bakugo era su amigo más cercano, estaba demasiado cansado y dolorido para detenerlo si estallaba. Mientras esto sucedía y el grupo de estudiantes realizaba sus tareas durante una conversación alegre, Onenuki se acercó a donde Tetsu estaba limpiando algunas verduras. Oye, ¿por qué preguntaste sobre Olmigt antes? Le preguntó el estudiante sin labios. Oh, Onenuki. No, solo pensé que él sabría cómo usar mejor este poder. Tetsu respondió, usando la historia de portada incluso si se sentía mal por guardar secretos de sus compañeros de clase. En respuesta, Onenuki se encogió de hombros y se unió para realizar sus tareas. No puedo discutir eso. Quiero decir, fue realmente una locura que tu peculiaridad mutara de esa manera. Pasar de ser la lanza y el escudo perfectos a ser increíblemente rápido y capaz de golpear como un tanque no es algo que se vea todos los días. Bromeó porque quedó impresionado con su clase desde el primer día, ya que si bien algunos de ellos no tenían las peculiaridades tradicionales del trabajo de héroe, todos las habían usado bien y astutamente. Que Tetsu obtuviera este alarde de poder permanente solo lo hizo destacar más, como lo expresó Kinoko, lo convirtió en el ejemplo brillante de su clase. Ya fui a Recover Eagle, ella no encontró nada extraño en mí. Tetsu respondió aunque se puso a la defensiva, lo que confundió un poco a su compañero de clase. Oye hombre, no te estaba cuestionando ni nada parecido. A la gente le gusta decir que las peculiaridades tienen respaldo científico, pero en realidad, creo que están más locos que nunca. Él respondió que las peculiaridades eran cosas locas. Intentó buscar artículos que explicaran cómo funcionaban y por qué eran tan únicos y diversos en la escuela secundaria, pero se rindió después de pasar 4 horas y cientos de viajes a un diccionario médico/científico solo para llegar a la página 7 de un 300, página de artículos sobre peculiaridades mutantes únicamente.
Sí, lo siento. He estado un poco nervioso últimamente. Hablando de eso, ¿puedo hacerte una pregunta? Tetsu se disculpó al ver que realmente necesitaba trabajar en su juego. Claro, hombre, pero no puedo decir que tenga tus respuestas. Onenuki le respondió. Para que la situación en pocas palabras. Tetsu comenzó a explicarle lo que sabía sobre Kota, teniendo en cuenta que no estaban solos mientras hablaba con claridad pero en voz baja. Después de contarle todo, lo dejó asimilar por un segundo mientras su compañero reflexionaba sobre lo que le acababa de decir. Maldita sea, eso es algo pesado. Quiero decir, ya sabía que había desventajas para los profesionales en este mundo y con los héroes, pero para manejar el dolor de un niño. No voy a mentir, estoy perdido aquí. Lo mejor que puedo decirles es que lo respalden con acción. Le dijo mientras se tomaba un tiempo para ordenar sus pensamientos antes de responder. ¿Hacer una copia de seguridad? Onenuki asintió con la cabeza mientras dejaba a un lado la última zanahoria lavada antes de volverse hacia su compañero de clase y amigo. Sí, tus palabras. Cualquiera puede decir algo profundo, pero no muchos lo creerán ya que todo podría ser palabrería. Demuestra que crees en lo que le dijiste con tus acciones y tal vez él llegue a tu forma de pensar, o al menos estar dispuesto a escucharte. Le dijo mientras le explicaba por qué las acciones hablaban más que las palabras, ya que solo podía asumir que las sabias palabras de Tetsu no eran la primera vez que alguien le decía algo similar al niño. Por eso necesitaba dar un paso más. Gracias, Onenuki, sabía que serías la mejor persona para preguntar. Tetsu le dijo con una sonrisa agradecida mientras también terminaba de limpiar las últimas verduras que los dos reunieron para llevar al grupo de Bakugo para cortarlas y prepararlas. No me des demasiado crédito, por lo que sabes, esto podría explotarte en la cara. Onenuki le recordó que era inteligente, pero que no era un genio ni un genio con los niños. Todos, mantengan esas manos en movimiento. ¿De qué otra manera vamos a hacer el mejor curry que podamos si no ponemos nuestro 100% en ello? Los dos se giraron para ver a Idai instruyendo a algunos de los cortadores sobre cómo realizar su trabajo tan rápido como algunos personajes de dibujos animados antiguos. ¿Está seguro de que está entusiasmado? Onenuki notó que parecía que el velocista era rápido en casi todo lo que hacía. Por cierto, ¿dónde está Tokage? ¿No estaba ella aquí hace un momento? No lo sé, probablemente tomó un descanso para ir al baño. Tetsu respondió mientras miraba a su alrededor y, al igual que su compañero de clase, vio que la excéntrica chica estaba ausente, pero recordaba haberla visto allí no hace mucho, así que se apresuró a dejarla a un lado. Tetsu. Otra persona habló a su lado. Dejó las verduras para ver que Hiro había sido la persona que lo llamó mientras caminaba hacia él. Oh, Hira, ¿verdad? Dijo, esperando haber acertado con el nombre. Está cerca, es Hiro. Hiro respondió aunque a ella no pareció importarle su error mientras lo corregía. Lo siento. Ella lo rechazó, pero algo todavía parecía estar molestándola mientras seguía mirándolo y luego desviando la mirada. No te preocupes. Nos vemos afuera antes del toque de queda, hay algo de lo que quiero hablar. Hiro le dijo, sin darle tiempo para preguntar por qué o negarse mientras ella regresaba a lo que había estado haciendo antes, dejándolo allí confundido. ¿De qué trata eso? Después de la cena. Tetsu. El chico de pelo blanco levantó la vista y vio a Midoriya parado junto a la entrada del edificio. El sol se había puesto hacía mucho tiempo y habían terminado de cenar, lo que les dejaba solo unos 90 minutos para pasar el rato y relajarse antes de irse a dormir. Liderándolo estaba Hiro, quien no reaccionó cuando Midoriya estaba allí solo. ¿Midoriya? ¿Qué estás haciendo aquí? Tetsu le preguntó mientras él y Hiro se acercaban a él. Hiro me pidió que la esperara aquí, ¿te lo pidió ella? Midoriya respondió mientras parecía tan confundido como Tetsu, ya que si bien era cercano a la mayoría de su clase, se caracterizaba principalmente por esa relación como positiva, pero nada más. Hiro estaba más cerca de Yaoyorozu y Uraraka que él. Lo hice. Llegó uno, deberíamos poner cierta distancia entre nosotros y el resto de ellos. Hiro les dijo a los dos mientras seguía caminando, dejando que los dos la siguieran. Y seguro. Los dos miraron al otro y decidieron seguirle la corriente mientras seguían a la niña hacia los árboles, lejos del edificio principal y de sus compañeros de clase. Esto es raro. Le susurró Midoriya mientras caminaban. ¿Tú me estás diciendo
Tetsu le respondió, después de lo cual se quedaron en silencio mientras los tres caminaban un poco más antes de que Hiro se detuviera y usara sus auriculares para escuchar si había alguien cerca. Satisfecha de que estaban solos, se volvió hacia ellos. Muy bien, esto debería ser suficiente. Hiro habló mientras los miraba, viéndose y actuando extraño para los dos. ¿Para qué? ¿Qué tienes en mente? Midoriya preguntó porque no podía imaginar por qué querría hablar con ellos a solas entre todos. Quiero respuestas. Y ustedes dos son los únicos de quienes puedo obtenerlas. Les dijo Hiro, recomponiéndose y mirándolos a los dos directamente a los ojos. ¿Respuestas? ¿Te gusta un examen? Tetsu preguntó de nuevo, completamente desorientada, pero parece que no estaba buscando eso mientras cruzaba las manos y parecía que casi se le acababa la paciencia. No seas idiota. Hiro les gritó a los dos, haciendo que casi saltaran hacia atrás asustados antes de que ella se calmara pero no dejara de mirarlos. No intentes fingir que Isla no sucedió. Dijo, captando toda su atención mientras Midoriya alcanzaba el lugar donde le habían disparado esa noche. ¿Estaba ella teniendo problemas como él? Tal vez pensó que uno de ellos tenía una manera de ayudar con eso. Oh. Tetsu sonó al ver que esta iba a ser una conversación seria. Recuerdo lo que dijeron el villano loco y Sam y cómo reaccionaron ustedes dos. Hablaron de un tipo llamado All for One, algo importante de hace 5 años, y cómo debería debilitar a All Might. Oh, mierda, iba a ser por eso. Para ser sincero, Tetsu se había olvidado por completo de esa parte con toda la emoción y una mirada a su lado dejó en claro que el otro chico estaba en un barco similar, ya que podían adivinar hacia dónde se dirigía esta conversación. Oh, mierda, Midoriya pensó para sí mismo mientras sentía que debería haberse golpeado en la cara. Oh, por supuesto, habría encontrado al sospechoso de la noche. Ese culo, Wolfram y ese gordo de mierda, Sam bien podría habérselo explicado. Al ver que reaccionaron de la manera que ella esperaba, Hiro sintió como si se estuviera acercando a la verdad que la había eludido durante algún tiempo mientras seguía adelante. No tenía ni puta idea de qué estaba hablando, simplemente lo habría llamado tontería y lo habría dejado así, pero ustedes dos, dijo mientras los señalaba a los dos, ya que podía recordar cómo se aceleraron los latidos de sus corazones ese día. Y cómo se veían ambos cuando pronunció esas palabras. Había algo allí y había pasado muchas noches buscando en internet cualquier cosa que pudiera explicarlo. Ustedes dos no lo hicieron. Reaccionaron como si él estuviera leyendo su historial de internet en todo el mundo, no, si les estaba diciendo a ustedes dos que tenían cáncer o algo así. Así que lo investigué, hizo una pausa mientras se cepillaba se pasó la mano por el cabello, sintiéndose tan agotada como el día anterior al viaje, donde se había tomado el día libre de su investigación de una gal para poder descansar adecuadamente. Al principio no pude encontrar ni una sola pieza de evidencia sobre este llamado All for One, o sobre algo importante sobre All Might de hace 5 años, pero sí encontré un artículo antiguo sobre cómo All Might se perdió una cena de gala. Se suponía que estaba, y también noté que no lo han visto tanto por ahí. Fue demasiado extraño para ser solo una coincidencia. Hiro admitió eso, pero encontró inconsistencias en eventos pasados y, a veces, nada que fuera extraño como en su época, la información no desaparecería a menos que nunca se cargara o se eliminara. Esas inconsistencias se debían principalmente a lo poco que All Might había podido descubrir sobre su tiempo antes de convertirse en el número 1, aparte de lo básico, pero no pudo encontrar nada sobre cómo era él durante su tiempo en la UA, ni siquiera pudo encontrar un nombre. Lo cual era extraño ya que tenía evidencia de que él participó en los 3 festivales deportivos durante su estancia en su escuela, lo que debería haber significado que su nombre fuera mencionado al menos unas cuantas veces y otros comentarios, pero nada. Ni siquiera pudo encontrar un vídeo de sus actuaciones. Ahora podría encontrar algo sobre el héroe profesional con el que hizo su pasantía aparte del hecho de que era una dama conocida como Glide. Cuando la buscó, encontró un problema similar y solo supo que fue a Shiketsu, se graduó como la mejor de su clase y murió en el trabajo, pero no se dio información sobre cómo murió. Cuando comparó las fechas en el artículo de noticias con todo lo demás que había agregado a su muro de teoría, ya que en ese momento ya estaba realmente interesada, vio que esto sucedió justo antes de que All Might dejara Japón hacia los estados que habrían sido antes. Incluso hizo su examen final como estudiante de 3er año. Seguro que la UA y la Asociación de Héroes todavía lo dejaron pasar, a ella le pareció extraño que hiciera eso.
Ella solo podía asumir que la única razón por la que él simplemente se levantaría y se iría así era, porque estaba huyendo de algo, o más exactamente, de alguien. Con esa teoría sumándose a la ya loca red que había elaborado, queda claro que el mismo villano que lo hizo con su mentor profesional, del que no pudo encontrar información, debe haber sido la razón. Luego utilizó el alias All for One y no obtuvo nada concreto. Pero terminó encontrando información sobre algún gran evento que se remontaba a décadas atrás, cómo el inframundo criminal había estado en auge y durante años siguió creciendo incluso a medida que más profesionales entraban en servicio. Todo esto provenía de salas de chat que hacía tiempo que se habían silenciado, así que no era como si fuera la prueba irrefutable, pero le pareció extraño que tantos de ellos hablaran sobre esta época en la que el crimen y la villanía estaban en su apogeo. Nadie sabe por qué el gobierno no querría que la gente lo supiera, pero se alineó durante la juventud de Olmig, la muerte de su maestro y su aparente autoexilio de Japón por su propia seguridad. No hizo falta ser detective para darse cuenta de que quienquiera que fuera este All for One, debía haber sido la fuerza impulsora detrás de todo, lo que de alguna manera tenía menos sentido ya que debía haber sido un villano estilo mafioso ya que ese período duró al menos 50 años. Años, demasiado tiempo para que alguien sea un oponente amenazante en una pelea. Para cuando Olmig comenzó a ascender en las filas como el prometedor número 1, ese imperio criminal había existido durante al menos 60 años. No podía entender qué se estaba perdiendo, o por qué Olmig parecía tan importante en todo esto, ya que no podría haber sido un placer tan grande en su juventud, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, sentía como si estuviera leyendo documentos de las agencias de inteligencia, de esos en los que marcan con marcador negro el 90% del documento, sin dejar apenas nada en el registro. Honestamente, me estaba volviendo loco, manteniéndome despierto por la noche porque no podía encontrar nada más, pero justo antes de irnos al campamento. Recordé que él dijo algo más, dijo. Esperemos que lo apaguemos. Antes de que pueda transmitirlo y cuando lo hizo, el ritmo cardíaco de ambos se disparó como si alguien les hubiera inyectado adrenalina. Ella habló de nuevo, observando a los dos como un halcón mientras necesitaba encontrar las respuestas que buscaba, y estos dos eran los únicos que podían darle eso, aparte del propio Olmig, pero estaba bastante segura de que él no se lo diría. Ella una cosa. De ninguna manera él no sabía acerca de la información faltante sobre él mismo, por lo que era dudoso que simplemente le dijera lo que faltaba. Hiro, Tetsu intentó detenerla, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Había llegado demasiado lejos, había visto demasiado como para dar marcha atrás ahora. Detener. Dijo ella, logrando que él obedeciera de mala gana mientras él daba un paso atrás. Estoy cansada de las teorías, de las incógnitas. Así que, díganmelo claro, miró a los dos con ojos cansados pero decididos. ¿Qué diablos está pasando con Olmig y cómo se relacionan ustedes dos? Bueno gente, ese fue el capítulo 47, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.